Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Hoy vamos a dar por cierre a nuestro primer módulo del seminario, que lleva por título La ruta que vertebró a México. El módulo primero es sobre identidades que se desplazan y con la charla de hoy vamos a dar por concluido estas 5 mesas que se planearon para el módulo. Hoy vamos a tener como ponente al doctor Rubén Morante, quien nos hablará de Más allá del camino real de tierra adentro, hacia la puerta de la Nueva España, sobre temas de comercio nos va a hablar. Y brevemente lo presentaré para no perder más tiempo y cederle el micrófono al doctor Rubén. Él es maestro en Historia y Etnohistoria por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, INA, y doctor en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene menciones honoríficas en ambos posgrados en menos de 3 años. Es catedrático del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad Veracruzana. Fue del 1997 al 2005 director del Museo de Antropología de Jalapa y ha sido asesor en posgrados y dictaminador de proyectos y publicaciones para el INA y las universidades de Yucatán, Baja California, Morelos, Puebla, Veracruz y la Nacional Autónoma de México. Entre sus publicaciones, que son más de 200, se han publicado en diferentes idiomas, en español, inglés, portugués, francés, alemán, holandés y ruso. Él fue gestor y creador del primer centro de cómputo de la Universidad Veracruzana en la región Orizaba, Córdoba, de la gestoría, museografía de diseño y montajes en los museos de antropología de Jalapa, de 1997 al 2005. En la Casa de Jalapa también participó del 2007 al 2021 y de la educación en 2010 al 2015. De las raíces de Orizaba, de la geografía de Orizaba, de la historia del movimiento obrero de Río Blanco en el 2008 y de San Rafael Guízar en el 2007. Ha tenido diversos reconocimientos en Buenos Aires en el 2004 y reconocimientos del Alfonso Caso en 1998, Miguel Covarrubias en el 2002, el Miguel Covarrubias otra vez en el 2013, Teotihuacán en el 2011, Alfonso Villarrojas en el 2018, como maestro distinguido en 1986, recibió también el premio al decano en el 2019 y trayectoria en investigación en el 2019. Es un gusto tenerlo con nosotros en este seminario, doctor. Muchas gracias. Y le cedo la palabra al doctor Rubén Morante. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, Natalia. Gracias por la invitación y gracias al seminario que coordinas y a todos sus integrantes por escucharme. Bien, esta plática trata de ver otro de los caminos reales y la intitulé Más allá del camino de tierra adentro hacia la puerta de la Nueva España por el hecho de que los metales que eran, yo creo que uno de los principales productos que se comercializaban a través de los caminos reales, pues finalmente llegaban ya sea como monedas acuñadas o como metales en estado natural, estado bruto, ya procesado por supuesto, llegaban al puerto de Veracruz, que en un principio se llamó San Juan de Ulúa, y es con relación a esta segunda parte del camino, que es la que mejor conozco, de la que quiero hablar. Creo que no estoy pudiendo avanzar. Ahora sí. Sí, los temas a tratar entonces, voy a hablar primero del nodo central de los caminos reales y de otros nodos de la red comercial novohispana, primero como un antecedente, como un marco de referencia. Enseguida voy a hablar del Camino Real de México a Veracruz. Enseguida voy a hablar de la primera puerta de la Nueva España y voy a terminar con un trabajo que hice tanto en gabinete, sobre todo en distintos archivos, como en campo,
cuando recorrí toda una región todas las regiones del estado de Veracruz de las que voy a hablar. En ocasiones en bicicleta, también las he recorrido a caballo, también las he recorrido caminando, por supuesto, pero afortunadamente he tenido la oportunidad de recorrerlas. Vamos a empezar con la primera parte que habla más allá del camino de tierra adentro. Ya regresé. Vamos a hablar de la primera parte, que hablamos del nodo central de los caminos reales. La referencia que yo voy a ir haciendo es mucho a la geografía, por supuesto, porque es fundamental conocer la geografía. Para esto yo soy catedrático del programa de geografía de la Universidad Veracruzana, he dirigido algunas tesis allí. He tenido la suerte de convivir con muchos geógrafos a lo largo de 20 años. Fui fundador de la carrera también, fui maestro fundador aquí en la Universidad Veracruzana. Entonces, la cuestión de la geografía y toda esta cuestión de determinismo geográfico me ha interesado mucho en este sentido. Entonces, el Centro de México fue, al menos desde inicios, ya en la época prehispánica, desde inicios del periodo clásico, un punto central de encuentro de culturas y bienes entre los sistemas montañosos y los mares de Mesoamérica. Si vemos, la Ciudad de México está exactamente entre los dos mares, muy intermedia entre el Pacífico y el Golfo o el Atlántico, y también está en medio de las cordilleras, ¿no?, que la rodean, tanto las que dan hacia el poniente como las que dan hacia el oriente, hacia este. Pero claro que esto dentro del sistema volcánico transmexicano, ¿no? Entonces, allí, desde este periodo clásico, se construyen dos ciudades prehispánicas, que para mí, bueno, para muchos son las más grandes de esta región. García-Cook agrega a Cantona durante el clásico tardío, pero bueno, Cantona está en el estado de Puebla, como sabemos, ya es cargado hacia la parte oriental del estado de Puebla, casi frontera con el estado de Veracruz, pero ya aquí me refiero a dos grandes ciudades que todo el mundo conoce: Teotihuacán, a donde tuve el gusto de trabajar con el profesor Matos en el año de 1993 a 1996, y la otra es Tenochtitlan, ¿no? Entonces son estas dos grandes ciudades que están en el centro, y creo que mucho de su crecimiento se debió a esta ubicación. En el caso de Cantona yo creo que no se debe tanto a la ubicación. Bueno, sí es la ubicación, pero más que nada por la cercanía de las minas de obsidiana, y vamos a hablar un poquito también de Cantona ahorita. Entonces, vemos que la geografía privilegió al Valle de México, ya que se ubica en estos puntos, ¿no?, en este punto central. Las culturas que han vivido allí a lo largo de la historia han aprovechado esta localización como un lugar central, entonces, que las privilegia política y económicamente. De alguna manera, si regresamos con Braudel, pues vamos a ver que es una economía mundo la que se va a desarrollar alrededor de Teotihuacán y de Tenochtitlan. Vamos a hablar de los caminos reales con este mapa que a lo mejor ustedes conocen, pero bueno, los caminos reales, pues que tenemos en rojo, que es el que ustedes tratan en su seminario, que sale parte de la Ciudad de México hacia el norte. Hay otro más que parte hacia el sur, que es el que llega a lo que es Oaxaca, a lo que es Tehuantepec, luego a Chiapas, y llega finalmente a Guatemala, al antiguo Guatemala, por supuesto. Y de allí tenemos dos, o sea, se hace una especie de cruz. Tenemos dos: uno que parte de la Ciudad de México a Acapulco, pasando por Tasco, por supuesto, por Cuernavaca, y otro que parte de la Ciudad de México hacia Veracruz, que es del que vamos a hablar aquí, y que creemos que es el primero de todos los caminos reales. No lo creemos, es el primero, es un hecho. Y tiene varias rutas este camino. Entonces, vamos a tratar estas rutas que tiene este camino, porque en distintas épocas tuvo derivaciones. Pero en primera opción quiero plantear estos 4 caminos en forma de cruz. Claro que sabemos que también algunos con estos puntitos vemos que hubo uno a Guadalajara, había otros que partían hacia San Luis Potosí por acá, pero bueno. Pero en general vamos a decir que esta cruz que se hacía hacia la Ciudad de México concentraba productos, tanto que llegaban por el mar como los que llegaban de tierra adentro, tanto por el norte como por el sur. Tenemos que entonces son estos 4 caminos de los que les hablé hace un momento: Acapulco por Cuernavaca y Tasco, a Veracruz vamos a tratarlo más adelante, ¿sí?, a Guatemala por Oaxaca, Tehuantepec y Chiapas, que se llama Chiapa en esa época, ¿sí?, a Santa Fe, que va por Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Paso del Norte, o sea, lo que conocemos como El Paso, Texas. Los nodos intermedios,
yo los marco en tres generalmente. Es Zacatecas, que es el camino de tierra adentro, con caminos a Guadalajara, San Luis Potosí, Aguascalientes y San Antonio, Texas. ¿Sí? A Tehuacán lo pongo como nodo porque tiene caminos a Orizaba, a Oaxaca y a Puebla. Y a Puebla también lo pongo, porque estos dos últimos tienen mucho que ver con mi plática, más que nada, porque de Puebla tiene conexiones con Taxco, Tlaxcala, con Taxco a través de Izúcar de Matamoros, generalmente, y de Cuernavaca, ¿verdad? A Tlaxcala, Jalapa, sale un camino, porque Tlaxcala fue muy importante en un principio, y a Tehuacán, ¿verdad? Entonces, tenemos que estos son, para mi modo de ver, los nodos secundarios, fuera del gran nodo central que es la Ciudad de México. El camino de México a Veracruz, ahora sí entramos en el punto que yo realmente más he estudiado, los otros no. Entonces, para el camino real de México a Veracruz vamos a ver algunos factores que intervienen, como los aspectos geológicos, geográficos y biológicos, que determinaron el punto del otro de los nodos, que es el que va a comunicar con la metrópoli, que es el que va a comunicar con España, por supuesto, a través de la navegación, primero con La Habana, por supuesto, pero después con España, y a través de España de regreso, pues pasando por La Habana y luego regresando hacia Veracruz. Entonces el aspecto geológico para mí es importante y es un estudio que hice recientemente acerca de los aspectos geológicos que han influido en la ubicación del puerto de Veracruz, aspectos geográficos que han influido y aspectos biológicos. Este estudio lo publiqué en una revista del Instituto el año pasado, una revista del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, que se llama ULUA, la revista. Si quieren puede consultarla en línea y está mi trabajo. Tenemos además de estos antecedentes, tenemos los antecedentes culturales, que son los aspectos históricos y sociales que para mi modo de ver también son importantes. Entonces no vamos a ver únicamente el punto de vista desde las ciencias naturales, sino que también vamos a verlo desde las ciencias sociales, porque mi modo de ver es que ambos aspectos tienen que influir para que algo se dé en esto. Entonces, los antecedentes físico-naturales hablan de la primera puerta de la Nueva España, que se llamó San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa es una isla puerto natural, una isla de origen por supuesto, arrecifal, origen coralino, protegida por el sistema arrecifal veracruzano. A la piedra que subyace el actual fuerte de San Juan de Ulúa, le llamamos en Veracruz la piedra muca, y se ha usado mucho para construir. De hecho, el puerto de Veracruz está construido con esta piedra muca. Si nosotros vamos al centro, las casas que han perdido el revoco tienen esta piedra, podemos ver la piedra coralina que está en sus paredes. Se formó gracias a los movimientos tectónicos y a los procesos de denudación de las faldas del cinturón volcánico mexicano. El sistema volcánico transversal ha recibido muchos nombres, pero aquí vamos a ver la denudación sobre todo de este sistema ígneo, de este sistema volcánico que va entre el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba. Aquí tenemos un mapa que hice con una de mis alumnas de geografía. Bueno, se lo encargué yo le di la información, donde vemos este sistema montañoso. Aquí vemos con un punto al rojo, que es el más alto, ¿verdad? Es el Pico de Orizaba, y aquí tenemos al Cofre de Perote. De aquí vamos a ir viendo cómo hay una serie de sedimentos que van a ir bajando, algunos son de rocas ígneas del Cuaternario. Estos son, por supuesto, restos de erupciones, de derrames lábicos también, no solo de estos dos volcanes, sino de todo el sistema Cofre de Perote, Pico de Orizaba, que corre aquí en esta línea, ¿no? Pero muchos de ellos pues, son del Pico de Orizaba, obviamente, como estos que están rodeando al pico. Muchos otros son del Cofre de Perote, que es una de estas montañas que le llaman montañas tipo escudo, ¿verdad? Entonces tienen dos erupciones. El Pico de Orizaba es un estratovolcán, en cambio el Cofre de Perote pues ya ha perdido totalmente su cráter. El Pico de Orizaba todavía podemos ascender y ver el cráter hoy en día. Lo he hecho varias veces y he tenido el gusto de estar allí en lo más alto, y en ambos casos he estado en lo más alto. Pero bueno, vemos cómo están derramando estas rocas ígneas del Cuaternario, durante el Cuaternario sobre todo, hace 3 a 5 millones de años, de 25 a 2 millones de años vamos a hablar, ¿no? Del Terciario también tenemos algunos derrames, que son estos amarillos, que son los más tempranos, y los del Cuaternario, es el aluvión del Cuaternario. Sobre estos sedimentos del Terciario, el aluvión fue llenando todas estas partes de la costa,
Podemos ver también que este aluvión es arrastrado sobre todo por la corriente de los ríos. Aquí tenemos que cruza todo el Valle de Orizaba, que es el Río Blanco, ¿verdad? Y que finalmente va a ir a desembocar a esta laguna, va a rellenar toda esta parte con este sistema de aluvión cuaternario, ¿verdad? Y también va a correr hacia esta otra parte, donde ya tenemos aquí en esta parte de abajo la cuenca del Papaloapan. Entonces, esto es cuenca del Río Blanco, básicamente, cuenca del Río Blanco. Aquí tenemos otras cuencas que van a partir del cofre de Perote, las vamos a ver más adelante y las vamos a ver con calma. Entonces, el único punto que está arriba de los 5.600 sobre el nivel del mar es precisamente el Pico de Orizaba. Entonces, tenemos esto. Este hecho de que se estén rellenando las cuencas va a hacer que el fondo del mar vaya a cambiar de profundidad. Tenemos entonces este otro mapa que también hice con mi alumna, donde tenemos las isobatas, que son estas líneas de profundidad del mar, que van, como ustedes ven aquí, de 20 a 200 metros, de menos 20 a menos 200 aquí. Y como ven, el empuje de los proluviones y de los aluviones del río Jamapa va a ir empujando hacia la punta de Antón Lizardo. Quienes han ido a Veracruz deben conocer la punta de Antón Lizardo. Van a ir empujando todas estas partes, se van haciendo los mares más someros. El hecho de que se hagan los mares más someros en este punto, algo en lo que también está contribuyendo el río Pescados o el río de la Antigua y el río de Actopan, que ambos nacen en las faldas del cofre de Perote. Este es el cofre de Perote, y ambos van a estar mandando materiales, pero las corrientes vienen de norte a sur y van haciendo que se acumulen aquí en esta parte, y precisamente es la parte donde se va a formar el sistema arrecifal veracruzano. Este hecho lo podemos comparar, por ejemplo, con la desembocadura del Papaloapan, donde tenemos estos mares que son mucho más, se hacen mucho más profundos rápidamente, o sea, pasamos de menos 20 a menos 100 de una manera mucho más rápida que acá, ¿no? O sea, en distancias mucho más cortas. El Papaloapan derrama todos estos sistemas de aluvión y de proluvión en una llanura mucho más amplia. La tenemos aquí, toda esta sección verde, es esa llanura mucho más amplia de la que tenemos aquí. Entonces los ríos cubren esta llanura y ya finalmente van descargando en el mar, como lo hacen hasta la actualidad, y haciendo que el mar sea más somero, y eso hace que se formen estos sistemas arrecifales, en los cuales también, por supuesto, interviene la biología, donde aparecen estos peces como los loros de la familia Scaridae, que emergieron en estas islas, o sea, que llegan a habitar estas islas y que se alimentan de los corales. Al alimentarse de los corales para comer su materia orgánica, ¿verdad?, desechan o defecan la arena, las arenas blancas en Veracruz. Entonces vamos a ver por un lado las arenas de origen volcánico que están pegadas a la costa y las arenas blancas que están en lo que le llaman Cancuncito, lo que le llaman la isla de Sacrificios, y una de estas islas, por supuesto, es San Juan de Ulúa. Entonces tenemos dos tipos de arena que no tenemos en muchos mares de México. Creo que esto es exclusivo. Las blancas se parecen mucho más a las que tenemos, por ejemplo, en el Caribe, que son sistemas de origen coralino, de origen biológico, y aquí tenemos sistemas de origen biológico y de origen pétreo, como es el otro caso, todos por erosión. No sé si ustedes acostumbran preguntar o detener en caso de que haya alguna duda, porque entonces pueden desconectar su teléfono y su micrófono y preguntarme, pero si no, nos seguimos, yo me sigo adelante. Entonces tenemos esta formación de San Juan de Ulúa, ¿verdad? Lo que además presenta una serie de aspectos históricos sociales desde que viene desde la época prehispánica, y él les había hablado de la obsidiana de dos sistemas también volcánicos que derraman este vidrio volcánico y que hacen que se forme en dos puntos. Primero, en los Sumeros, en el sistema de los Sumeros que está cerca del cofre de Perote, y en segundo lugar, en el Pico de Orizaba, con estas que les llaman minas, las minas de obsidiana. Yo las he recorrido, no todas son minas, las únicas minas que conozco realmente son las minas del Pico de Orizaba, donde sí hay túneles, donde se puede uno meter, incluso todavía yo encontré todavía las escaleras prehispánicas de madera, de troncos de madera, que utilizaban los mineros para ir siguiendo las vetas a través de los distintos niveles. Y esto también hace que se abran dos rutas, la ruta a Cotaxtla y a Chalchihuecan. Chalchihuecan es el antiguo nombre que tenía Veracruz, Chalchihuecan.
que está sobre todo, que abarca toda la costa prácticamente desde la desembocadura del río Jamapa hasta San Juan de Ulúa. La ruta, también se abre la ruta hacia Chicalanco y esta es por Orizaba y por Tuxtepec, que era un importante centro de intercambio en la época prehispánica. San Juan de Ulúa se le da un nombre equivocado, primero que nada porque los españoles llegan el 24 el 24 de junio, que para ellos es el día de San Juan. Realmente están usando un calendario que es incorrecto, el calendario juliano. El calendario correcto es el calendario gregoriano y va a llevar después esta fecha 10 días después. Pero para ellos es el día de San Juan, y además porque el primer español que pone su pie en San Juan de Ulúa es precisamente Juan de Grijalva y se llama Juan. Entonces le ponen San Juan por eso, ¿no? Y en segundo lugar, porque preguntan, encuentran en San Juan de Ulúa un grupo que ha sacrificado a dos jóvenes esa mañana del 24 de junio, ha sacrificado a dos hombres en San Juan de Ulúa, precisamente en un santuario que tenían en Tezcatlipoca. Lo tenían, por supuesto, aquellos que dominaban, o sea, Tezcatlipoca es un dios mexica, es un dios del centro de México, que ha sido impuesto precisamente por estas huestes de la Triple Alianza, que han estado pidiendo tributos en la costa y que han de alguna manera dominado la costa. Entonces, les preguntan a los calpisques, no traían, como saben, Juan de Grijalva no traía un traductor al náhuatl, ni los náhuatl entienden español, ni los españoles en esta expedición entienden el náhuatl. Ya en la siguiente expedición, la de Cortés, ya va a haber traductores, porque ya viene Malintzin, y ya viene también Jaramillo con él. No es Jaramillo, es bueno, el otro traductor que recogen ellos, que lleva muchos años en la zona maya y que lo recogen en Cozumel. Entonces, ellos creen que les están preguntando de dónde vienen. Y ellos contestan de Culúa. Culúa es Culhuacán. Entonces, ellos quieren decirles que vienen de Culhuacán, pero a Culhuacán lo conocen como Culúa. Y ellos oyen en lugar de Culúa, Ulúa, por eso le van a llamar San Juan de Ulúa. Ese es el nombre. Aquí tenemos el signo de Culhuacán, con este cerro torcido, de aquí viene de Coli, ¿sí? De Coli, que es torcido, y aquí lo tenemos también en la historia tolteca chichimeca, como punto de origen de las tribus nahuatlatas con las 7 cuevas, ¿no? Entonces esto es un error, o sea, no es, en primer lugar no es el día de San Juan realmente, porque no es el solsticio de invierno, no se ha dado el solsticio de invierno, y en segundo lugar no es el nombre que le daban ellos a la isla, que es lo que creen los españoles. Tenemos también una serie de derrames que se han formado. Aquí está más o menos la caldera, es una caldera, la caldera de los sumeros, un sistema volcánico, que va a derramar toda su lava hacia la zona de Cantona. Cantona, como saben, es un sitio muy importante, como les decía, para García-Cú, que es el sitio más grande del clásico tardío en el centro de México. Acuérdense que estamos entre la caída de Teotihuacán y la llegada de los aztecas a México Tenochtitlan. Estamos en el punto donde va a surgir Tula posteriormente, pero parece ser, bueno, parece el sitio más grande. Y Cantón es un gran productor de obsidiana. Y esa obsidiana viene de un sitio que se llama Oyameles, Zaragoza. Son dos sitios realmente, Oyameles y de Alto Tonga. Estas minas ya se conocen desde la época preclásica, por supuesto. El primer movimiento de obsidiana de aquí hacia el sur se va a ir dando 400 años antes de Cristo y va a pasar por Jalapa, pasa por la ladera meridional del Cofre de Perote, va a llegar a Chicochimalco, va a llegar a Jalapa, y vean ustedes este camino, se va por el río Topan, va hacia Zempoala y hacia Chichalacas. Es un camino prehispánico totalmente, pero vamos a ver que después Cortés y Alvarado lo van a seguir, tal y como cuando ellos llegan a esta playa, a la antigua, precisamente a Chachalacas, ¿no? Entonces tenemos que la obsidiana se está moviendo aquí, pero aquí están las minas del Pico de Orizaba, las minas de Guadalupe Victoria, que también provienen de derrames y de proluviones del Pico de Orizaba, y también se han de estar moviendo seguramente hacia el sur por acá. Sabemos que hay un sitio olmeca que está en los Tuxtlas, en la Sierra de los Tuxtlas, que se llama Tres Zapotes, y el 95% de la obsidiana de Tres Zapotes viene precisamente de Oyameles, Zaragoza. Y se puede mover por esta ruta que está entre las obsidianas, entre las minas de obsidiana, o se puede mover hacia Jalapa. Aquí en Jalapa se ha encontrado un sitio que probablemente es el lugar desde donde se distribuye y procesaba la obsidiana hacia el sur para llegar finalmente a los Tuxtlas. Va a llegar finalmente a muchas otras partes de Mesoamérica. Bueno, entonces los otros caminos son por Orizaba. Aquí marco uno, el que les mencionaba yo hace rato, el que llega a Veracruz, a Chalchihueca, que es aquí Veracruz, y pasa por Cotaxtla, un sitio importantísimo para la historia
de todo tipo. Pasa por Cuauhtémoc, que muchos dicen que es Huatusco, realmente no es Huatusco, es un sitio arqueológico que se llama Cuauhtémoc. Pasa por Palmillas, otro sitio arqueológico, pero también se empieza a meter desde Teotihuacán, se empiezan a meter las rutas, que las vamos a ver más adelante, hacia un sitio que se llama Tuxtepec. Aquí está la presa Temazcal, y aquí corre el río, primero el río le llaman el río Tonto, y finalmente va a ser el río Papaloapan, totalmente navegable en esa época, lo cual era muy importante tener un río navegable para las rutas hacia esta parte que es Tuxtepec, y ya de aquí de Tuxtepec van a partir los caminos hacia la zona maya. ¿Qué pasa? Ya vamos a ver el aspecto histórico. Llega Juan de Grijalva al río, a la desembocadura del río Jamapa. Ellos le llaman el río de las banderas porque estos personajes que están aquí arriba de un árbol son los de Cotaxtla, son los cotlastecas. Hay quien los confunde con los huastecas. No, los huastecas son los huastecos que son del norte de Veracruz, pero estos son los cotlastecas. Aquí hay un personaje de Cotaxtla que son los que le van a ir a avisar a Moctezuma que han llegado los españoles. Por primera vez Moctezuma se entera, ¿sí? Por primera vez Moctezuma se entera de que han llegado aquellos que las predicciones le habían dicho que iban a llegar, y llegan en esta especie de torres que ellos les llaman. Entonces tenemos aquí que ellos en este momento están pescando. Esta es una pintura de que viene de la historia de Tlaxcala, ¿verdad? Sí, a ver, María Antonieta, creo que está. Sí, perdón, nada más es que se trabó justo cuando dijo que no eran los huastecas, sino eran, y ahí me trabó, no escuché, perdón. Los cotlastecas de Cotaxtla. Gracias. O Cuetlaxta o Cuetlasteca, si quiere llamarle también. Eran de Cotaxtla. Cotaxtla está a orillas del río Jamapa, más arriba. Yo he navegado en río, por el río Jamapa, desde Cotaxtla hasta la costa del Golfo. De hecho, desde Cuauhtémoc hasta la costa del Golfo. Entonces, o sea, hasta este punto de la desembocadura. Entonces, aquí se da el primer encuentro entre los representantes de los monarcas más poderosos, uno que representaba a Carlos V de Alemania o Carlos I de España, y el otro a Moctezuma II. Aquí se encuentran por primera vez en estas playas frente al río Jamapa. Y esto sucedió el 21 de mayo de 1518. Este para mí es un acontecimiento importante, ¿sí? Y entonces el mito de Quetzalcóatl va a cobrar fuerza, pero eso ya es producto de otra ponencia, o quien quiera leer mis últimos, lo que es publicado en Arqueología Mexicana recientemente, o lo que he publicado en esta revista Ulúa, o lo que publiqué en una revista de Argentina que se llama Cosmovisiones. Ahí hablo precisamente de cómo esto influye en que resurge el mito de Quetzalcóatl. Bueno, pues tenemos entonces a Moctezuma y Cortés. Finalmente llega Hernán Cortés al año siguiente, 1519. Grijalva se regresa a Cuba en 1518 y viene la siguiente expedición a principios de 1519. Hernán Cortés, entonces, pues va a llegar primero a San Juan de Ulúa y ahí va a fundar Veracruz, va a llamarle, porque llega precisamente un Viernes Santo, y es supuestamente, bueno, es el día de la Santa Cruz. Entonces por eso le llama la Villa Rica de la Veracruz, de la verdadera cruz, porque han visto otras cruces en la zona maya, y esas son las que no consideran que son las verdaderas cruces. La verdadera cruz es la que ellos traen, y por eso le llaman la Veracruz. Entonces por eso le dan ese nombre, y es precisamente frente a San Juan de Ulúa. Pero muy pronto Cortés se va a mover, porque sus caballos se entierran mucho en las arenas de San Juan de Ulúa, y buscan otro puerto que está en la Antigua, lo que hoy se conoce como la Antigua, y se llama la Antigua porque se conoció durante mucho tiempo como la Antigua Veracruz. Entonces entran por la bocana del río La Antigua, y allí, donde hoy está la población de la Antigua, van a marcar su segundo puerto, ¿no? Su segundo puerto, el puerto que después se va a llamar La Antigua, y en este momento le llaman Veracruz también ellos. Le llaman por segunda vez Veracruz, el nombre de Veracruz. Ahí Cortés va a separar sus tropas, después de contactar, por supuesto, con los habitantes de Zempoala, con los zempoaltecas, y de aliarse con ellos. Entonces, estos hechos, o sea, la alianza, fueron determinantes para que el camino vaya de Veracruz, de la Antigua, a México, pasando por Jalapa y no por Orizaba, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, San Juan de Ulúa, después de la conquista, fue el punto de contacto, siguió siendo un punto de contacto importante entre los dos mundos durante más de 3 siglos. Los caminos de Cortés
de 1519 a 1520, de Veracruz a México, Veracruz, pues en cierta forma siguen partiendo de, lo vamos a ver más adelante, siguen partiendo de San Juan de Ulúa, y fue el punto de México donde se restablecieron por primera vez los españoles, y el último que abandonaron. Acuérdense que después de la independencia en 1825, los españoles seguían en San Juan de Ulúa, y se empezaron a bombardear de San Juan de Ulúa al puerto de Veracruz, a cañonear, y bueno, pero fue el último punto que abandonaron, el primer punto de la Nueva España al que llegan, y el último que abandonan se llama San Juan de Ulúa, y fue estratégico hasta las invasiones americanas de 1847 y 1914. Fíjense que los norteamericanos lo primero que toman en México antes de ir hacia la capital es el puerto de Veracruz. Y aquí tenemos que le llaman a Veracruz la vagabunda, precisamente porque se va a mover. Primero San Juan de Ulúa en este mapa del siglo XVIII, aparece aquí, ¿no? Aquí le llaman Punta de San Juan de Ulúa, la isla de San Juan de Ulúa. Aquí está un río, que es el río Jamapa, ¿verdad? Pero San Juan de Ulúa está aquí. No, no es el río Jamapa. Este río es, no sé qué río es, pero la verdad ya no existe este río. Está totalmente en la zona conurbada. De hecho, ellos lo confunden. O sea, realmente este río debería venir más abajo. Y aquí está la de Sacrificios. Aquí no hay ningún río. Aquí está la laguna de todas las lagunas estas de Mandinga, ¿verdad? Que está en la punta de Antonio Lizardo, pero esto está, bueno, aquí está el primer San Juan de Ulúa, aquí está el primer Veracruz, San Juan de Ulúa, el segundo está aquí en el Río de la Antigua, que es este, ¿verdad? Y el tercero está aquí frente a las costas de Quiahuixtlán, y es la tercera donde fundan Veracruz, porque aquí tiene muchas defensas, porque Quiahuixtlán es una ciudad fortificada de los totonacas, y ellos son sus aliados. O sea, de hecho toman esta fortaleza sin pelear. Aquí tienen este punto que es el Morro, y gracias a ello, pues podemos saber que el Morro, esta es una isla de origen volcánico, ya no es una isla de origen, como aquí, de origen biológico, sino que esta sí es de origen volcánico. Está frente, y ellos lo buscan, lo encuentran, por supuesto, un puerto de cobijo aquí. Lo encuentran también adentro del río de la Antigua, y lo encuentran aquí, por supuesto, cobijado por toda esta barrera arrecifal. Bueno, todo esto hace que se formen dos caminos de Veracruz a México. El primero es el que pasa que parte de Veracruz, porque de Veracruz siguen partiendo. San Juan de Ulúa no deja de ser un punto importante. Después, cuando se convierte en fortaleza, todavía más importante. En Veracruz, acuérdense que no se llama primeramente como Veracruz, sino que ahí marcan una venta, que era la que llamaban la venta de Buitrón. Después le van a llamar ya definitivamente Veracruz. Le llamaban entonces a la Antigua, le llamaban Veracruz, y aquí le llamaban las ventas de Buitrón. Y de la isla de San Juan de Ulúa descargan con bateles, con lanchas, con barcazas, descargan los productos que están trayendo de España hacia las ventas de Buitrón, y de las ventas de Buitrón van hacia la Antigua. En la Antigua cruzan el río, de la Antigua van hacia Banderilla, hacia Jalapa, Banderilla, Las Vigas, y estas son las ventas que se van a formar a lo largo del tiempo aquí. Pero este es el segundo camino que se traza por Jalapa. Ahorita vamos a ver el primero. Van a Perote, de Perote van a sobre todo esta parte de Banapan, y se dirigen hacia la parte de Tlaxcala. Este camino favorece mucho a Tlaxcala, porque Cortés va a pasar por Tlaxcala, ¿sí? Por la parte norte de la Malinche. Por la parte sur va a ser mucho más corto un camino que empiezan a circular cada vez más, que cruzan en Medellín, cruzan el río Cotaxtla, o el río de Jamapa, llegan a Cotaxtla, llegan a Orizaba, y de Orizaba suben las cumbres de Aculcingo, las de Maltrata, dos caminos distintos, para Chapulco, Tehuacán, o para San Andrés Chalchicomula, que hoy es Ciudad Cerdán, y van a ir hacia Puebla. La fundación de Puebla en 1531 va a favorecer mucho el camino por Orizaba. Entonces son dos caminos que se van a hacer desde épocas muy tempranas, ¿verdad? Y entonces tenemos estas dos que les acabo de mencionar, ¿verdad? Y los caminos alternos, pues desde Orizaba usan la ruta de Cotaxtla, pero también pueden tener un camino alterno hacia Tuxtepec. Entonces tenemos aquí estas dos rutas marcadas, ¿verdad? En algo más detalladas en otro mapa, ¿verdad? Y tenemos esto que les acababa yo de decir. Cortés sube de la Antigua, aquí está Zempoala, muy cerca de la Antigua, que es un sitio totonaca donde tiene a sus aliados, pero él sube de la Antigua hacia Rinconada, y en Rinconada se separan él y Pedro de Alvarado y toman dos rutas. Pedro de Alvarado toma la ruta que va por
por el río Actopan, por la cuenca del Actopan y llega a Jalapa. Cortés, en cambio, como el resto de la tropa, se va a Plan del Río y toma la ruta del río de la Antigua, que se llama Río Pescados y que más arriba se llama Río Huitzilapan, para encontrarse en Jalapa. La primera ruta que sigue Cortés hacia el altiplano es esta, que va a Coatepec, a Xicoximalco, a Yahualulco, a Cuautotolapan, donde ahora hay una hacienda, ¿verdad? A Chichica, donde ahora hay una laguna, y de ahí se siguen hacia Tlaxcala. La otra se va a hacer la ruta de las ventas. Este es un camino bastante accidentado, como ven, pasan por varias barrancas y entonces es un camino bastante accidentado. De Jalapa entonces se van a fundar una serie de ventas. Aquí está la de banderillas, aquí está la venta de Lucas Martín, aquí están otras ventas como la del Lencero, que es una venta que todavía existe en el Museo de Cortés hoy en día. Hay ventas de Plan del Río, hay ventas en Pinoltepec, está la venta de Rinconada, por supuesto, ¿verdad? Todas estas ventas son de auxilio a los viajeros que van rumbo a la Ciudad de México. Estas ventas de esta parte son muy importantes, sobre todo la venta de Perote, que le llaman Perote porque el encargado de la venta no se llama Pedro y era muy grande, y le decían Pedrote, y finalmente derivó a Perote. Pedrote era el que habitaba en la venta, ¿no? Entonces, esta primera ruta fue hacia Tlaxcala, donde Cortés, por supuesto, se va a aliar con los tlaxcaltecas, que son el otro grupo, gran grupo indígena, que va a facilitarle la conquista de México Tenochtitlan. Los totonacas y los tlaxcaltecas son sus dos grandes aliados, y por eso Cortés va a tratar durante todo el tiempo que tiene fuerza política de favorecer a Tlaxcala. Finalmente se va a fundar Puebla como una ciudad de españoles, ¿verdad? Y Tlaxcala seguirá siendo la ciudad indígena, la del famoso Jicotenca y los otros tres reyes tlaxcaltecas. Entonces, pero esta ruta de Ayahualulco, de Cuautotolapa, de Chichica, de Tepeyahualco, acuérdense que Tepeyahualco está muy cerca de Cantona, entonces vas más que nada hacia Tlaxcala, y la otra ruta se va a ir hacia Zacatepec, hacia lo que es el Seco, lo que es después la parte de oriental, y va a llegar a Puebla, y de Puebla va a alcanzar México. Entonces estas son las rutas. Aquí marco entonces la ruta de las ventas, la ruta de Alvarado, la ruta de Cortés y la ruta antigua, la primera ruta, que es la primera que sigue Cortés. Acuérdense que Cortés llega a la Ciudad de México en 1520, recibido el 8 de noviembre por Moctezuma, pero a mediados del mes de mayo de 1521 le dicen que ya Pánfilo Narváez ya está allí, está en Zempoala, para quitarle el mando de las tropas por órdenes de Velázquez, el gobernador de Cuba. Entonces, Cortés no va a regresar por esta ruta, por supuesto, va a tratar de sorprenderlo y va a regresar precisamente por la ruta de Orizaba, va a regresar por esta ruta. Va a llegar a la zona de Tepeaca, a la zona de Tecamachalco, a la zona de Santa María del Monte, a la zona de Aculcingo, va a bajar de Aculcingo a Orizaba, va a pasar por Orizaba, va a tomar la ruta esta que les estoy marcando, la ruta de Chalchiucuecan, que yo le llamo la ruta de Chalchiucuecan, va a llegar a Veracruz, de Veracruz se va a ir costeando hacia el Antiguo, y finalmente va a sorprender a Narváez en Zempoala. Bueno, no sé si me estoy extendiendo mucho, por favor me dicen. Aquí estoy marcando las otras rutas que ya no van por acá, sino que son rutas prehispánicas, que van sobre todo desde Tehuacán hacia toda esta es la sierra de Zongolica, y de allí van a empezar a bajar algunas rutas, no una, varias, y yo las he recorrido todas, y ya vamos a ir a las rutas de Tehuacán y Zongolica. ¿Sí? Que son las otras. Allá hemos tenido la suerte de recorrer algunas zonas arqueológicas en la sierra. Como ven, son murallas, muros de contención, en los cuales en algunos casos aquí tenemos el muro de contención prehispánico, ¿verdad? Y aquí tenemos las casas indígenas actuales sobre esos muros de contención todavía, y algunos puentes de la época colonial y de la época del siglo XIX, como estos, ¿no? Hay varios puentes, y esto era muy recorrido sobre todo por los arrieros. Yo todavía conocí algunos arrieros en esta zona, cuando hice el recorrido, sobre todo en bicicleta, aunque les digo, algunas veces la tomé. Entonces, ese es el río Miahuatitla, que es uno de los afluentes del Papaloapan. Utilicé también algunos mapas. De esta parte de Tehuacán, tenemos este sitio que para mí es fundamental, Santa María del Monte, hoy se conoce como Vicente Guerrero, y vemos todas estas rutas señaladas en estos ríos, en estos mapas que tomé aquí están las lagunas de San Bernardino, y yo recorrí estos caminos actualmente en bicicleta, ya no son muy recorribles en otros vehículos, son recorribles en bicicleta, partiendo y siguiendo estos mapas. Este es del Archivo General de la Nación.
¿verdad? Y todos estos sitios, por supuesto, que los he venido reconociendo. Una de estas rutas que llegó a Santa María del Monte fue recorrida por Motolinía, quien estaba en el convento de Tehuacán en el año de 1539. Y Motolinía hace un relato en su obra acerca de esta ruta que sigue, donde dice que encuentra una gran dificultad para escalar cerros, para bajar cerros, y sí, realmente es una ruta muy escarpada, sin lugar a dudas. O sea, yo también hoy en día viví grandes aventuras en esa zona, con miedo de que hay serpientes, ahí sigue habiendo lagartos en algunos ríos, sigue siendo una zona bastante agreste y preciosa, ¿no? Y ahorita vemos algunas. Estas son algunas otras de las rutas que pude recorrer. Como ven, aquí está la presa Temazcal, pero en esa época no estaba la presa, pero este era un río totalmente navegable hacia Tuxtepec, y de Tuxtepec primero hacia Alvarado. Llegas perfectamente, acuérdense que llegas a lo que es Tlacotalpan y Cosamaloapan, que fueron puertos interiores durante la época de la colonia, pero precisamente porque eran navegables, entraban los barcos, incluso incluyendo los barcos de vapor, entraban por aquí, llegaban a Tlacotalpan y a Cosamaloapan, ¿verdad? Pero en lanchas no tan grandes, en barcos no tan grandes, tú puedes navegar desde un lugar que se llama Villa del Río, que está aquí, la Villa del Río que está aquí arriba, y de allí puedes recorrer perfectamente esta ruta en lancha. Eso era muy importante, sobre todo, este es otro camino, es una ruta muy importante, sobre todo si transportas cosas pesadas. Acuérdense que llevarlas en una lancha te puede ahorrar hasta 10 tamemes llevarlas en una lancha, ¿no? Hasta 10 tamemes. Entonces, un par de personas remando en una lancha, una en la popa y otra en la proa, pueden transportar muchas mercancías, ¿verdad? En lugar de ir por tierra con muchos tamemes. Entonces, pero además te ahorras el problema de tener que pasar los ríos, ¿sí? Aquí no los pasas porque vas en el río. Entonces eso ayudó mucho a que estas rutas fueran posteriormente además usadas por los contrabandistas. Llegaban por aquí y en lugar de cruzar todo lo que eran las garitas de Jalapa y las garitas de Orizaba, pues se metían por acá y llegaban y vadeaban las garitas y llegaban a Puebla por acá, ¿no? Entonces también eran utilizadas en la época de la colonia por esto. Esta es otra de las rutas. ¿Sí? Y yo recorrí afortunadamente todas estas. Bueno, vamos a llegar ya a la parte final para dejar que ustedes tengan alguna pregunta. Mis conclusiones hablan de la geografía, el comercio y la hospitalidad. Entonces, la geografía, por supuesto, es un factor principal, un factor muy importante para el trazo de las rutas, pero también lo son los hechos históricos. Cortés fue el que decidió por los empualtecas irse por la ruta de Jalapa y no por la ruta de Orizaba. Además, la ruta de Orizaba era más peligrosa porque los cuetlastecas eran mucho más cercanos a los mexicas, a la Triple Alianza, que los totonacas. Los habitantes de los puntos de paso a lo largo del camino influyen en que sean seleccionados por los viajeros, por supuesto, no solo por la seguridad, sino también porque existieran esos puntos intermedios para poder abastecerse, para poder mudar, en el caso de la época novohispana, poder mudar las mulas de las carretas, ¿verdad? Entonces, y poder llegar a un lugar donde comer y donde dormir seguros. Las ferias, finalmente tenemos las ferias que son constituidas durante la época colonial por los españoles, y acuérdense que hay una feria muy importante en Jalapa que después se la quita Orizaba, pero se la quita una sola vez. Jalapa la tiene por más de 50 años, la feria de las mercaderías o de las flotas, y Jalapa se convierte en un importante punto. Gracias a esas ferias, las ventas, los hospitales y la seguridad se convierten en fundamentales y son servicios que son utilizados por los viajeros. El crecimiento de una población entonces y su plan urbanístico, y no solamente su plan urbanístico, sino el hecho que Jalapa sea ahorita la capital del estado en lugar de Orizaba, que Orizaba también lo fue durante algún tiempo, se ven influidos por los caminos reales. Sin lugar a dudas, las convierten también en una parte de esas rutas, de esas economías mundo. Entonces la economía regional crece a lo largo de ellas y los servicios del poblado son demandados por comerciantes y viajeros. Las economías mundo de las que habló Fernando Borrell se ven surgir y caer con base en esos nodos de las rutas marítimas y terrestres, de los caminos de tierra afuera y de los caminos de tierra adentro. Entonces, pues con esto termino yo mi presentación. Si quieren que abonden algo, con todo gusto. Esta es una fotografía de la Sierra de Songolica cuando voy en mi bicicleta bajando una de las veces que lo hice. Aquí se ven los caminos hacia el mar.
en un mar lejano, que muchos de los habitantes de la sierra, algunos de ellos los más pobres de México, sobre todo los de Tehuipango, que fue un punto importante. De hecho, las ruinas que yo les enseñé son de Tehuipango, ¿verdad? Muchos de ellos ni siquiera conocen el mar, son muy, muy pobres. Han sido considerados el tercer municipio más pobre. A pesar de vivir en este lugar maravilloso que con esta exuberancia, sigue sucediendo esa pobreza hoy en día y no ha habido un gobierno que contribuya a que mejoren. Bien, pues muchas gracias por su atención. Doctor, qué maravilla, muchas gracias. Muy completo. Pasamos a las preguntas y a los comentarios. No sé si quieren, si alguien tiene algo que comentar o preguntar, pueden abrir su micrófono o si gustan ponerlo en el chat y con mucho gusto yo lo leo. Déjenme revisar los... La maestra Antonieta Samaniego levantó la mano. Adelante, maestra. Pero creo que había un comentario previo, ¿eh? Ahorita reviso comentarios. Okay. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que excelente presentación, le agradezco mucho y se ve que había mucha información, entonces gracias por haberla resumido de esa forma. Me interesó cuando comenta que los españoles deciden fundar Puebla para que siga siendo como la ciudad 100% española y Tlaxcala que permanezca siendo como la ciudad indígena. Entonces quería saber si siguieron esa lógica en la fundación de Jalapa, por ejemplo, o en otras relativas a este camino. Sí, gracias, excelente pregunta. Maestra Antonieta, Jalapa es fundada, realmente no fundada, pero la primera gran construcción hispana en Jalapa es el convento de San Francisco, que ya fue destruido. Es el único convento del siglo XVI que ha sido destruido. Primero se destruyó por un terremoto en el año de 1546 y luego lo reconstruyen y lo refundan en 1556. Ya lo hacen mucho más fuerte, pero finalmente un gobernador porfirista, Juan de la Luz Enríquez, que además Jalapa lleva su nombre, curiosamente, decide destruirlo y fundar allí un parque central que se llama el Parque Juárez. Estos franciscanos protegen, y también los españoles a partir de 1542, protegen mucho a los indígenas y no permiten que haya un establecimiento permanente español o de encomenderos dentro de lo que le llaman el pueblo de indios. Entonces Jalapa se constituye como un pueblo de indios. Los españoles están más bien en el otro camino, en el camino de las ventas. Las ventas son fundadas por los españoles y ahí están haciendo los servicios y dando los servicios. En Jalapa, los únicos españoles que están allí son las autoridades, por supuesto tienen que llegar las autoridades, el alcalde mayor y todos estos, ¿verdad? Pero son sobre todo los sacerdotes, los sacerdotes estos que protegen tanto a los indígenas como fue siempre la orden franciscana. No por nada, el Papa Francisco es esa gran persona a mi modo de ver, que es tan humano y así han sido siempre la orden franciscana, humilde y humano. Un Motelín era franciscano, el convento de Tehuacán era franciscano, o sea, lo vemos porque andaban descalzos. Motolinía quiere decir pobre en náhuatl. Entonces, llegan los franciscanos a Jalapa y de alguna manera tampoco es una ciudad de españoles, y lo mismo pasa en Orizaba. Orizaba tampoco se convierte en una ciudad de españoles, a pesar de que, bueno, también llegan los franciscanos a Orizaba, pero hay ciudades, pueblos de indios, y Tlaxcala es un pueblo de indios, por supuesto. Entonces, solamente vivían indios, y además Tlaxcala son especialmente protegidos porque son los aliados de Cortés, y Cortés nunca les deja de estar agradecido. De hecho, él quiere que el primer obispado del Nuevo Mundo, que a pesar de que han dicho que se va a estar en Mérida, quiere que sea en Tlaxcala. Finalmente es el obispado de México, por decisión del rey de España, ¿no? Entonces, no le hace caso a Cortés. Cortés quiere que sea Tlaxcala. Bien, entonces, por eso se funda Puebla, para que es la ciudad española, es Puebla. Si ven, las trazas urbanas son muy distintas. La traza urbana en Damero de Puebla es totalmente ordenada, a diferencia de Tlaxcala o de la de Jalapa. No sé si esto contesta su pregunta. Sí, perfectamente. Y nada más una última cosa. ¿Y Veracruz, cómo vivía esta separación? O sea, ¿el puerto de Veracruz tenía algún tipo de esta separación? Sí, el puerto de Veracruz, o sea, van a regresar a las lomas de Huitrón en el año de 1509. O sea, ellos siguen en la antigua durante prácticamente todo el siglo XVI.
y regresan a Veracruz, y en ese momento Veracruz, por supuesto, empieza a crecer, aunque ya están llegando a San Juan de Ulúa las flotas españolas, los galeones españoles, que descargan y están enviando por la ruta de Orizaba, algunos, pero los menos, siguen yéndose por la ruta de Jalapa, entonces por la ruta de la Antigua. O sea, sobre todo por la injerencia de los piratas, existe la necesidad de hacer un fuerte, y ese se construye en San Juan de Ulúa y se empieza a construir aquí, y por tanto es necesario que haya un puerto o un lugar con almacenes para poner la mercancía, y que hayan, y en estas ventas de buitrón, que es una venta, que es un lugar para atención a los viajeros, en estas ventas de buitrón, por supuesto, a partir de allí empieza a crecer Veracruz, después se va a amurallar Veracruz, ¿verdad? Y todo es por la injerencia de los piratas. El miedo a los piratas es muy grande en esa época. Y estas riquezas que bajan de caminos como de tierra adentro, esas riquezas que bajan por caminos como de tierra adentro, pues traen mucha plata, traen oro y traen los metales que quiere precisamente cualquier parte del mundo, ¿no? Y los enemigos de España, como son Inglaterra y Francia y Holanda, y que son los que cobijan a los piratas. Muchas gracias. A ver, sí, muchísimas gracias. Y gracias, maestra Antonieta, por su pregunta. Voy a leer de las preguntas que nos han puesto. La señora Concepción Ortega nos pregunta si el camino fue realizado sobre las antiguas rutas prehispánicas, que es algo que ya nos comentaba, que varias sí, ¿no? Varios sí, sin duda. Aunque los españoles, como empiezan a mover las carretas y las recuas y esto, no necesitan caminos, no pueden hacerlo en caminos tan escarpados, como los que podía subir un tameme prehispánico, que había mucho más pendiente lo que podía subir un tameme. Entonces empiezan a buscar caminos más planos. Por ejemplo, el de Acutzingo es preferido al de Maltrata, porque es más plano. No más plano, pero hace muchas curvas, pero esas curvas todavía las pueden recorrer las carretas como las recorren los autos, ¿no? Entonces, ellos empiezan a buscar caminos. Por supuesto, el de las ventas de Jalapa es un camino totalmente hispano, aunque también pudo haber sido utilizado en la época prehispánica. Muchas gracias. A ver, le voy a leer la otra pregunta. El señor Memo Arredondo nos comenta si pregunta que si usted podría comentar sobre los tiempos de traslado desde Cortés. Bueno, en la época de Cortés, supongo. Sí, hay una narración que nos dice que para avisarle a Moctezuma, los indígenas de Cotaxtla, se tardan una noche, y eso es imposible, ¿no? Eso es imposible, o sea, a menos de que se hayan pasado una estafeta de uno a otro, o se hayan mandado señales de otro tipo, es imposible, que al otro día ya Moctezuma sabía que estaban ellos allí. Pero generalmente las rutas era el recorrido de unos 30 kilómetros en la época prehispánica, 30 kilómetros diarios, más o menos. Entonces, si hablamos de unos 240 kilómetros que habría en ese momento, pues hablamos de unos 8 días, una semana, en la época prehispánica. Cuando ya se podía ir más tiempo, gracias a las bestias de carga, yo pienso que era como de 5 días más o menos. O sea, podrían recorrer hasta 60 kilómetros diarios. Muchas gracias. Y el señor Juventino dice que es excelente su charla. Dice que él ha recorrido poco la región, pero la aprecia cada vez que trabaja en la zona. Es un comentario. Y nuestro querido cronista Manuel González de Zacatecas dice, excelente conferencia. ¿Qué características físicas tenían esos primeros caminos de Veracruz a México? ¿Eran de terracería o se construyeron con otros materiales? Desde la época eran renovados continuamente. Los lodazales eran evitables. El problema un poco de la ruta por Orizaba
es que las quejas son de lo que se ven en las fuentes, es que había muchos lodazales y entonces ahí se atascan las bestias en los caminos. Y es cierto, al pasar por Córdoba, yo he pasado en época de lluvias algunos caminos de Córdoba y me he enterrado hasta más arriba de las rodillas y se han quedado ahí mis zapatos. Es terrible cruzar esos caminos. Y me imagino las carretas, las llantas enterradas y todo esto. Entonces, mucho de lo que llevó también a pasar por Jalapa primero fueron la calidad de los caminos. Los venteros, para que pasaran por Jalapa, los venteros de toda esta zona de La Joya, de toda esta zona de Las Vigas, de Perote, repararon los caminos, reparaban continuamente los caminos, de un factor importantísimo. Entonces, estas partes donde se hacía lodo, colocaban piedras y era la manera de evitar esto, ¿no? Entonces, ser empedrados. Hay otras partes donde no era tan necesario esto, ¿sí? Los puentes los hicieron mucho después, el paso de los ríos trataban de evitarlo, por supuesto, pero a donde está hoy en día, por ejemplo, el puente que le llamaron un tiempo el Puente del Rey, como era el Camino Real, después le llamaron Camino Nacional, y al Puente del Rey le llamaron, que es sobre el río de la Antigua. Después le llamaron el puente Nacional y el Camino Nacional también. Entonces cambian el nombre, pero antes era Puente del Rey. Ahí hay varias escenas que son litografías y todo del siglo XVII y XVIII, donde aparecen cruzando ese río, las recuas, ¿no? Porque este puente no se construye sino hasta finales del siglo XVIII. Y muchos puentes no se construyen sino hasta finales. Se trata de hacer puentes, se trata de dar todas las facilidades para que los recorran más rápido, ¿verdad? Y que no haya esos atascaderos que detenían todas las caravanas, porque venían caravanas porque también había problemas de seguridad, ¿no? Hay escenas también en esta carretera, en este camino a Jalapa, donde los asaltantes están atacando a las mujeres y están atacando a los hombres y robándoles, ¿no? A estas caravanas, porque lo hacían generalmente en caravanas y se juntaban para defenderse. Muchas gracias. Alma Cecilia García pregunta que cuáles son los números de arqueología donde encontramos sus artículos, doctor, o también otros títulos que podamos encontrar para leer sobre lo que ha escrito. Bueno, la revista ULUA del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad. Busquen Cosmovisiones. Si quieren, yo le mando a Natalia una pequeña bibliografía. Lo voy a agradecer y yo se lo comparto a los participantes con mucho gusto. La Universidad de La Plata en Argentina. Métanse allí y esta es la revista Cosmovisiones, está de libre acceso. Y de arqueología mexicana, este artículo salió en septiembre-octubre del año pasado. Creo que es el número, sí, no me acuerdo qué número es. Generalmente publico en arqueología mexicana porque me gusta sacar un artículo más académico, con pares, revisado por pares, y otro de divulgación. Generalmente lo hago así, ¿no? Y publico no mucho de divulgación, pero tengo que procesarlo para que tenga este movimiento. Por eso me gusta arqueología mexicana, porque tiene muy buena distribución, y publico más o menos un artículo al año en arqueología mexicana. No publico mucho, pero también publico en algunos periódicos y esto. Muchas gracias. Pues comentan que muchas gracias igual por la bibliografía, por compartirla, y felicitaciones. Varias personas lo felicitan en el chat por la presentación y por compartirnos esta maravillosa pues ruta más allá de nuestro camino real, ¿no? Pero para entender como el inicio del comercio que justo va a empezar a trazar nuestra ruta, nuestro camino real de tierra adentro. No sé si alguien más tenga alguna duda, algo que quiera compartir o comentar. Creo que Tomás está. Tomás, no estoy viendo que ay, perdón, no sé por qué no veo. Adelante, doctor Tomás, de por ahí. Rubén, buenas tardes, saludos a todos. Oye, una pregunta que no podemos hablar ya en esta época de los orígenes de las ferias, la de Veracruz, la de Jalapa, que de alguna manera se replican en el norte, en el Camino Real de Tierra Fuera, el Camino Real de Tierra Adentro, el Camino de la Plata. Y de acuerdo a las referencias, pues tengo yo la referencia de la feria de Jalapa. Entonces, la característica indígena que tiene Jalapa, pues como que le impediría haber sido feria. Pero esta es una pregunta de ignorante, realmente no lo conozco. Y segundo, también se ha dado en llamar la Feria de Veracruz.
cuando las flotas llegan y las embarcan, y de alguna manera también había venta. Me gustaría que me ratificaras o que esclarecieras esos dos puntos, porque creo que para el norte es muy valioso, que a final de cuentas el Camino de la Plata desemboca a Veracruz, ¿no? El Camino Real de tierra afuera, de tierra adentro, se vinculan, pero ya para el Pacífico por la nao de China. Entonces a mí me interesa mucho también y pensar un poco cuál es la mercadería que entra de Europa por Veracruz y va a dar al Camino Real de tierra adentro. Y no sé si eso pudiera decir algo. Gracias. Y Tomás, gracias por la pregunta, Tomás. Sí, las ferias provienen de una costumbre europea. De hecho, había ferias en París, había ferias en Francia, y se hacían periódicamente para concentrar a los comerciantes. ¿Sí? Las de Jalapa eran más o menos cada 3, 4 años, pero en la época en que se hacía la feria, que duraba 3, 4 meses, ¿verdad? Que fue a partir de 1720, más o menos, la que siguió, la de 1724, fue en Orizaba, pero a partir de 1724 hasta 1771, creo que fue cuando ya se prohíbe el sistema de ferias por parte de la corona española, deja de 1774. Se prohibió el sistema. La última feria, la feria de o sea, más o menos 54 años de ferias. Son como 16 ferias en esos 54 años. Era muy importante. No sé si ustedes se acuerdan, había una feria también en Acapulco, ya lo mencionabas, Tomás, por la nao de la China, ¿no? Que es realmente el galeón de Filipinas, ¿no? Entonces había una feria en Acapulco que después, esa feria después se traslada a la Ciudad de México. Creo que incluso en la Ciudad de México se realizan algunas ferias, pero cuando ya se hacen las ferias estas en Jalapa, son especialmente ricas porque dependen de la llegada de las flotas. Las flotas son galeones con mercaderías que vienen cuidadas por naves artilladas, tienen que ser cuidadas para que... Y entonces traen mercancías, sobre todo mercancías de España, traen vino, traen aceite de oliva, que no se da aquí, traen aceitunas, traen cuestiones de acero, porque el acero todavía no se hace de muy buena calidad acá, de fierro. Esas cuestiones son muy, muy apreciadas, herramientas. ¿Qué más traen? Traen ropa, mucha ropa, que viene de España, por un lado. Y por el otro lado también a las ferias empieza a llegar pues lo que traen de Oriente, ¿no? La porcelana es una de las cosas más apreciadas que llega de Oriente, y también llegan a Jalapa, como antes llegaban a Acapulco o a la Ciudad de México, ahora son trasladadas directamente a Jalapa. De ahí la importancia de estas ferias, en las cuales la ciudad se enriquecía increíblemente, arreglaban los mesones, arreglaban los establos, traían comida de todos los alrededores para poder, llegaban cientos de personas, ¿verdad? Entonces arreglaban todo. Eso es lo que yo conozco de las ferias 1720, 1774, y son totalmente de la época borbónica, pero no hay que olvidar que ya había ferias en otros lados ya mencionas la de Zacatecas, que bueno, y en la Ciudad de México hubo varias antes de la de Jalapa, pero le conceden las ferias a Jalapa y claro, Orizaba quiere tenerlas también y se jala una, la de 1724, pero no ninguna más. Siempre hubo un poquito de disputa por esto entre Orizaba y Jalapa. Y también porque son ciudades intermedias que ya tienen un cierto, tienen una altura sobre el nivel del mar que no permiten que haya tanto mosco, que haya tanta insalubridad como la que hay en Veracruz. En Veracruz está el vómito negro que ataca a los marineros, que ataca también a los habitantes y que mata muchísima gente. Ya está la fiebre amarilla que es transmitida por los mosquitos. Entonces, eso ya no existe. Hoy ya por el cambio climático están regresando muchos de estos bichos, están llegando ya a la altura sobre el nivel de mar de Orizaba y de Jalapa, como es el dengue, por ejemplo, ¿no? Y hay dengue en Orizaba y hay dengue en Jalapa, que no había hace 20 años, pero ya lo hay porque está llegando el mosquito que transmite el dengue, ¿no? Entonces, pero en esa época no lo había. Entonces, Orizaba y Jalapa son ciudades de hospitales, son ciudades hospitalarias.
lo que hacen los franciscanos en el siglo XVI es construir un hospital. Después también van a construir los Hipólitos. Acuérdense que los Hipólitos es una orden que nace en la Ciudad de México, y el Hospital de los Hipólitos creo que todavía lo tienen ustedes en México. Aquí ya no existe, pero el Hospital de los Hipólitos. También llegan los juaninos a principios del siglo XVII. Los juaninos llegan tanto a Jalapa, pero el principal hospital de los juaninos es en Orizaba. Entonces, el Hospital de San Juan de Dios. Entonces, por todos estos hechos, bueno, Jalapa pues ya de por sí tiene esa clientela de gente que se enfermaba, y si no se lograban aliviar, pues la gente se moría en Jalapa y eran enterrados cristianamente por los franciscanos en Jalapa, ¿no? Entonces, también hubo franciscanos en Orizaba. Hoy el convento franciscano es de los más grandes del estado de Veracruz. No se ha tirado como el convento franciscano de Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que quería para contestar a tu pregunta, porque luego me desvió mucho, es eso, ¿no? Que sí, sí, las ferias fueron extraordinariamente importantes por la riqueza que traían por poquito tiempo, pero la riqueza duraba 3 años. Gracias. De nada. Muchas gracias, doctor Tomás Martínez Saldaña. Él es el asesor de nuestro seminario, justamente. Gracias por su Gracias, Tomás. Nada, adelante. Bueno, ahora hay por acá una última preguntita de la señora Gabriela Román. ¿Cómo se llaman los municipios de la ruta Veracruz-Orizaba? Pues el primero, por supuesto, es Córdoba. Antes de Córdoba, entre las dos, está Fortín, que se llama Fortín porque en la época de los cimarrones, a principios del siglo XVII, toda la época está de Yanga, entonces se trata de protegerse porque los cimarrones están yendo hacia la Sierra Zongolica a fundar colonias, y esas colonias están huyendo muchos de ellos y son un poco violentos. Se funda Fortín, lo que se conoce hoy como Fortín de las Flores, a las orillas del puente, y se hace el puente de San Miguel, el famoso puente de San Miguel sobre el río Metlac. Bueno, esa es una de la primera sería Fortín. La segunda sería Córdoba, por supuesto. La tercera sería, hoy se conoce como San Juan de la Punta, pero en un tiempo se le llamó Cuitláhuac, que está muy cerca de este sitio de Cuautosco, que le llaman Huatusco el Viejo hoy en día, ¿verdad? Ese sería. La siguiente sería, hay un punto muy importante, pero que nunca se desarrolló, que es una bifurcación de las carreteras hacia, que se le llaman la Tinaja, pero realmente la Tinaja nunca tuvo demasiada importancia. Es que es la bifurcación hacia Tierra Blanca y luego la hacia Veracruz, pero bueno, más que nada es Cotaxtla. Cotaxtla adquiere importancia, y luego, por supuesto, la parte de Medellín. Medellín era el último punto antes de llegar a Veracruz. Y esos son de entre Orizaba y Veracruz. Muchas gracias. Y gracias Sí, a Gabriela Román por su pregunta. Bueno, pues gracias. Guillermo Arredondo dice que excelente conferencia, muchas gracias. Igualmente, doctor Eliezer Márquez dice que felicidades. Mario Reina, felicitaciones. Lucía Damaris Norman, muchas gracias. Muy enriquecedor, mil gracias, dice el señor Antonio Dios. Bueno, pues muchas felicitaciones. No sé si hay una pregunta más o algo que quieran compartir, si no, pues damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias por su participación, doctor, por aceptar la invitación. Nos da mucho gusto haberlo tenido en el seminario. La semana que viene, perdón, rapidísimo antes de despedirme de usted, la semana que viene iniciamos el módulo 2 sobre identidades religiosas, rituales, danzas y plantas medicinales, y justamente la iniciamos con el doctor Tomás Martínez Saldaña, que está ahorita haciendo esta pregunta tan interesante. Él nos va a dar la sesión de agua y sincretismo religioso, el señor de Mapimí. Entonces los esperamos la semana que viene. Muchas gracias, doctor Morante, fue un placer tenerlo, y en nuestro seminario muchas gracias por todo, y yo les haré llegar lo que usted me mande sobre la bibliografía y demás para poder leer más sobre su trabajo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti por la invitación y a todos por escucharme. Gracias a todos. Gracias, muy amable. Y por sus preguntas. Gracias, Rubén. Excelente exposición. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muy amable. Chao. Gracias. Bye.